tal? ¿Cómo están? Ya son 2 minutos para las 5. Estamos a punto de comenzar nuestra segunda prédica de esta temporada. Y espero que de verdad estén todos bien, que el Señor haya podido trabajar en sus corazones esta semana y ustedes hayan permitido que ese trabajo se haya hecho. Y sin duda que también hayan percibido lo que Él está haciendo y permitiendo. Antes de comenzar con la prédica propiamente tal, y a raíz de algo que se comentó al final de la reunión pasada, eh, y que tenía que ver un poco con una pregunta que se derivó de Yeka, que tenía relación que ver con la oración que no estaba haciendo específicamente para que la pandemia terminara. Y de eso se derivaron algunos temas que tenían que ver fundamentalmente con la percepción que uno tiene que tener como cristiano con respecto a las cosas que están sucediendo en el mundo y, y cuál es esa percepción cristiana correcta. Entonces, antes de comenzar, yo anoté algunas cosas que creo que son importantes que las podamos tener claras. Primero, hay una gran diferencia entre el punto de vista bíblico del medio ambiente y el movimiento político que hoy día y está muy de moda en el mundo, que se llama ambientalismo. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Hay una diferencia, ¿sí? Y que da forma a la visión cristiana con respecto al ambientalismo, el sistema ecológico, la igualdad de recursos para todos y la vida en toda su plenitud. La Biblia es clara en que la tierra y todo en ella fueron dados por Dios al hombre para dominar y sojuzgarla, ¿sí? Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahí yo creo que todo lo tenemos bastante claro, pero el problema se suscita cuando lo determinado por Dios a pesar de la caída del hombre, ¿sí? Cambia radicalmente, ¿ok? Él ideó un plan y esta es la clave de todo, él ideó un plan perfecto para que el hombre disfrutara de este mundo, en su increíble gracia, en su magnífico poder, en toda su presencia en este mundo, como habla el Salmo 19, ¿sí? Dios puso en este planeta todo lo necesario. Fíjate lo que dice Dios. Puso todo lo necesario para alimentar, para vestir y para albergar a los miles de millones de personas que han vivido en este mundo desde el jardín de Edén. Ese era su plan, ¿sí? Que no faltara nada a nadie, hasta un punto que él, eh, que él lo determina y que se empieza a visualizar desde el Antiguo Testamento hasta, yo diría, los últimos escritos de los apóstoles, en donde se deja claro que va a llegar un momento en que la iglesia desaparece de la tierra. Hasta ese punto, Dios tenía considerado que no faltara nada para alimentar a la humanidad, que no faltara nada para vestir a la humanidad, que no faltara nada para albergar a todos los millones que iban a vivir en este mundo desde que este se creó. Ahora, todos esos recursos que Dios ha proporcionado para nuestras necesidades siempre fueron considerados por Él como renovables, ¿ok? Y Él continúa proporcionando el sol y la lluvia necesaria para mantener y reponer esos recursos para que de manera eh, eh, todo el mundo los pudiera disfrutar, ¿ok? Pero todo esto con una fecha límite, porque el planeta tiene una caducidad. Perfecto, hasta ahí. Ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy día falta el agua? ¿Por qué hoy falta el alimento? ¿Por qué hoy día el medio ambiente está destruido?
Porque hoy día eh, eh, la sociedad, la, la, podríamos decir, la equidad se ha ido destruyendo y ha ido eh, provocando todas las diferencias que existen hoy día a nivel de la sociedad, es por el egoísmo humano. El egoísmo humano es el que ha dejado atrás el plan perfecto de Dios, lo desechó. Y cuando lo desechó, ¿sí? Eh, simplemente ya no hubo nada más que hacer. Dios entregó las pautas, Dios entregó la fórmula, Dios entregó eh, el plan. Y este se lo entregó al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, su principal, podríamos decir, eh, lugar donde él depositaba todo lo que él estaba planeando en su mente y en su corazón, fue dejado de lado. Este plan perfecto que tenía que ver con eh, una instrucción que se le dio al pueblo, ¿sí? Hizo que hoy día nosotros estemos viendo que hay carencia de todo, suciedad, polución y destrucción. ¿Ok? ¿Cuál fue el plan perfecto que Dios tenía hasta antes del rapto y la tierra fuera similar al Edén? Uno solo, el jubileo. Ese fue el plan perfecto. 6 años, el hombre tenía que trabajar la tierra. El séptimo año se hacía descansar a la tierra. Durante esos 6 años, y el séptimo incluido, donde se descansaba la tierra, las personas podían lograr tener, pero no acumular. Y el que menos tenía no requería de una necesidad. Estaba todo cubierto. De esa manera había un equilibrio. Pero el pueblo de Israel, o algunos del pueblo de Israel, se empezaron a dar cuenta que el jubileo eh, podía de alguna manera frenar sus ambiciones. Y esto provocó que muchos empezaran a tener en demasía. Tanto así que si tú te das cuenta hoy día, eh, hay gente que tiene tanto dinero que no tiene la cantidad de días en su vida para poder gastarlo. Y esta diferencia se empezó a acrecentar, a acrecentar. Dios no quería que hubiesen hipermillonarios en el mundo, tampoco pobreza en el mundo. Él quería un estatus, podríamos decir, de igualdad, ¿sí? No estoy hablando de comunismo porque eso tampoco tiene nada que ver con lo que algunos dicen, sino simplemente de que a nadie le faltara. No estaba en contra de que algunos tuvieran. Y de hecho tú lo puedes ver en José. Llegó a ser uno de los hombres más poderosos del mundo, ¿sí? Pero no dejó de la humildad que se requería. Y su inteligencia puesta por Dios en su mente hizo que el pueblo nunca tuviera carencia. ¿Sí? Entonces, cuando esto pasa al olvido, ¿sí? Simplemente se empezó a generar todo esto que hoy día estamos viendo, que el mundo con el sistema ambientalista del que está hablando, o de esto que políticamente se llama ambientalismo, ¿sí? Creen que van a poder revertir. Y están pensando simplemente en que esto va a ser el cambio que va a permitir que el mundo siga. Y no están hablando de 10 años, ni 100 años, ni de 1000 años. Están hablando de millones de años hacia adelante. Como que esta tierra nunca va a cambiar, porque han desechado de tal manera a Dios que ni siquiera consideran lo que Dios dice. Si no lo consideraron para el jubileo, menos lo van a considerar para las cosas que están a punto de suceder. Eso era para que estuvieran claro, y principalmente porque eh, no podemos eh, orar porque esto se revierta, ¿ok? No se va a revertir.
pero sí podemos ser un ejemplo de lo que Dios siempre indicó al pueblo, que cuidáramos esto que Él nos ha entregado, nuestra tierra, nuestro planeta. Por lo tanto, no podemos ser indicados con el dedo como gente que está haciendo todo lo que el mundo hace porque el mundo lo sigue haciendo. Al contrario, debemos ser un ejemplo y un testimonio de lo que Dios haría, de cómo Él compartiría, de cómo Él cuidaría y de cómo ese cuidado trasunta nuestras barreras, nuestros límites, de tal manera que llega a otras personas en un solo sentido, el bienestar de ellas también. ¿Ok? Para que lo tengan claro. Hay creyentes que, porque la escasez de agua termine. Hay creyentes que están orando porque el planeta se, no sé, se reinvente. Hay creyentes que están esperando que simplemente esto continúe, entonces están pensando en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, como si esto llegara mucho más allá, y esto no va a ser así, ¿ok? Pues bien, hoy vamos a comenzar con la prédica de este día sábado, con lo que el Señor tiene preparado para nuestros corazones, y vamos a comenzar orando, ¿ok? Señor, te damos gracias, Dios, por tu instrucción, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tenemos el privilegio de conocer tu pensamiento, tu corazón, y te damos gracias, Señor, porque tú te has dignado a volcarte en nuestras mentes y en nuestros corazones para plasmar lo que tú piensas, lo que tú eres, lo que tú haces y lo que vas a hacer. Te damos gracias también, Señor, porque nos ilustras de manera preciosa la forma en que tú quieres que nosotros pensemos y adoptemos, Señor, como nuestro tu pensamiento. Te damos gracias también, Señor, por tu palabra, que es a través de ella que tú te dignas no solo enseñarnos, sino llenarnos también de la esperanza que tu palabra tiene. Te damos gracias, Dios, por todo lo que estamos experimentando, viviendo, sufriendo. Te damos gracias también por todo lo que tenemos. Gracias también porque nada nos falta. Y gracias, Señor, por tenerte principalmente en nuestros corazones y saber que somos hijos y tú eres nuestro Padre. Que tenemos cabida en el cielo eterno, Señor, donde tú estás haciendo las mansiones que nos esperan para recibirnos, Señor, cuando tú nos llames con la trompeta de Dios, para que nos unamos contigo en el cielo, por siempre. Bendito sea, Señor. Prospéranos y en el nombre de Jesús guía esta prédica para tu gloria. En el nombre de Él te damos gracias y te lo pedimos todo por sus méritos. Amén. Ok, vamos a comenzar. La semana pasada vimos parte de lo que se enseña en el Sermón del Monte. Y apreciamos que la mayor virtud para hacer felicidad, que no es otra cosa que llegar a tener el gozo del alma, es ser humildes. De hecho, es eh, la primera virtud que Dios menciona en el Sermón del Monte, y que habla de aquellos que somos, o de que pueden ser pobres en espíritu, y que esa pobreza de espíritu va a traer por consecuencia todas las demás bendiciones que aparecen en el Sermón del Monte y llamadas bienaventuranzas. ¿Ok? Y esta es la base de todo, la humildad. Y para todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, siempre tiene que estar presente la humildad. No podemos dejar de ser humildes. Y en el momento que tú te das cuenta, percibes que hay algún rastro de falta de humildad, tú tienes que ir a los pies de Cristo y pedir que de verdad te perdone, te limpie y cambie el orgullo o ese individualismo que te hace hacer muchas cosas sin estar acompañado de Dios,
por esta mayordomía que nosotros tenemos que tener. Dios es nuestro dueño, Dios es nuestro Padre, Él pagó por nuestra vida y tiene todo el derecho a pedirnos ciertas cosas, no a exigirnos, a pedirnos. Pero en esa petición está todo su amor y el cuidado que va de la mano para que nosotros podamos tener esta gran bendición que significa la bienaventuranza de ser dignos de tener un gozo en nuestra alma que sobrepasa todo otro gozo que el mundo pueda decir que nosotros debemos tener o podemos alcanzar en esta tierra. Pero si Dios dice que teniendo humildad seremos llenos de gozo o dignos de felicidad, ¿sí? ¿Cómo podemos asociar esto con otra promesa de Dios? Juan 16:33 es un versículo que muchos de nosotros tememos. Es un versículo que muchos de nosotros nos aprieta el corazón, porque lo que dice ahí Dios es también una verdad, al igual que la verdad de la bienaventuranza. Juan 16:33 nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Y esto es muy complejo, porque Dios te está aseverando que durante toda tu vida, y estoy hablando principalmente después de que recibimos a Cristo, que uno muchas veces cuando esto cree que las cosas malas van a pasar, que lo que nos aqueja se va a diluir, ¿sí? Dios nos está diciendo, tengan cuidado, en el mundo van a tener aflicción. Ahora, antes de esa oración preciosa de Juan 17, que hace Jesús por sus discípulos, ¿sí? Y dentro de lo que fue la despedida de también sus discípulos, él al final del capítulo 16 les dice, oye, ¿saben qué? En el mundo tendrán aflicción y también tendrán presión, ¿sí? Y, y, y en este versículo también él dice que él ya venció al mundo. Pero lo que resalta en el versículo no debe ser la aflicción de la que él habla, sino la paz que podemos tener manteniendo nuestra vida en Jesús y permaneciendo en Él de la manera que el Sermón del Monte nos enseñó. No significa que no vas a tener presión ni aflicción, pero si te mantienes en Cristo, obviamente también el gozo va a estar presente en tu vida y la situación por la que Dios permite que tú pases, la experiencia de dolor que Dios está permitiendo que tú experimentes, se pasará de manera diferente. ¿Ok? Y eso es la clave de todo esto. Pero al margen de esto, al margen de lo que la misma Biblia dice con una promesa y con otra promesa, que conjugándose tú puedes lograr armar este crucigrama, que es la voluntad de Dios, necesitamos entender la razón del por qué esta aflicción recae en nosotros. ¿Ok? Tenemos que entender por qué la aflicción de la que está hablando Jesús a sus discípulos en Juan 16:33, Él de alguna manera la permitió y la advirtió. ¿Okay? Ahora, ¿por qué permite Dios que muchos sufran? ¿Por qué permite Dios que sufran creyentes? ¿Por qué permite Dios que sufran los incrédulos? ¿Por qué Dios permite que sufra yo que estoy viviendo para Él? ¿Por qué permite Dios que yo sufra o tenga aflicciones si yo me he entregado a Él? ¿Por qué permite Dios que yo tenga todo este dolor, toda esta enfermedad, toda esta angustia, si yo me he puesto en sus manos? ¿Por qué? Son preguntas que definitivamente es muy difícil que uno u otro creyente pueda responder de manera clara si no tiene
el aspecto completo de por qué Dios está permitiendo todo esto y qué es lo que Dios busca con todo esto. Hoy día hay mucho sufrimiento en el mundo, ¿sí? Y todos lo sentimos en mayor o menor escala. Y a veces se sufre como resultado directo de las propias y malas decisiones, acciones pecaminosas o irresponsables, ¿sí? O también por una irresponsabilidad voluntaria. Y en estos casos vemos la verdad de Proverbios 13:15, donde dice: el camino de los transgresores es duro. Y tú, siendo creyente, puedes haber transgredido leyes humanas, leyes divinas, mandamientos que Dios te ha dado, instrucciones de las cuales Él te ha hecho partícipe, y de advertencias que Él mismo también ha ido declarando conforme a todo lo que tú estás recibiendo como una instrucción. Tampoco te puedes salir con la tuya diciendo: bueno, no me ha dicho, tal vez porque no has leído, tal vez porque no has estudiado, tal vez porque no has oído, pero tu conciencia también te acusa, así que no es una excusa como para decir: ¿por qué me está pasando esto si nunca nadie me dijo que me podía ocurrir? Ahora, ¿qué pasa con las víctimas de la traición, por ejemplo? ¿Qué pasa con los inocentes que sufren? ¿Por qué Dios permite cosas tan atroces? ¿Sí? Hemos visto últimamente, bueno, casi todos los días vemos cosas trágicas en las noticias, eh, pero hemos sabido de cosas que son eh, definitivamente escalofriantes, como lo fue hace muchos años atrás en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. O, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente el, 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 lo de Chernobyl. Cuánta gente ahí, sin merecer, experimentó el dolor, la enfermedad y la muerte. O en fin, hace, creo, 1 o 2 días atrás, vi las noticias de un tiroteo en Estados Unidos donde murieron 8 personas. Eh, ¿Qué culpa tenía esa gente si a lo mejor salió de su casa en la mañana con la esperanza de tener un buen día de trabajo, de esparcimiento, de lo que sea, y se encontró con la muerte? Hay preguntas que son difíciles de responder. La naturaleza humana trata de encontrar siempre una relación entre el mal comportamiento y las malas circunstancias, o a la inversa, entre el buen comportamiento y la bendición. Y esto no es ajeno al pensamiento de un creyente, ¿sí? Yo, cuando recién me convertí, veía que alguien estaba sufriendo y decía: bueno, es el pecado. Y cuando alguien estaba siendo bendecido, yo decía: wow, ese tipo debe tener una fe extraordinaria y debe tener una vida tan limpia que por eso Dios lo bendice. Que es una cosa o la otra. Tú puedes verlo después conforme vas estudiando, vas leyendo, y ves que Job era un hombre justo y recibió una aflicción tremenda. Ves que José era un hombre justo y recibió una aflicción tremenda. Ves que los profetas, ¿sí?, en su mayoría eran eh, como menospreciados y probablemente sufrieron mucho, aun cuando eran hombres guiados por Dios. Eh, Vemos tantos ejemplos que nos van conduciendo a tener una claridad con respecto a cómo está trabajando Dios en el corazón y en la vida y en las circunstancias de los creyentes. Ahora, el deseo de vincular el pecado con el sufrimiento es tan fuerte, es tan potente, que Jesús trató el tema por lo menos un par de veces. Dice así, en Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres. Los discípulos cometieron el error de asumir que el inocente nunca sufriría y asignaron la culpa personal al ciego o a sus padres. Jesús corrigió su forma de pensar diciendo: esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él, que es lo que está en el versículo 3. La ceguera del hombre no era el resultado de un pecado personal, sino que Dios tenía un mayor propósito para el sufrimiento de este hombre. Y uno de los mayores propósitos de Dios
siempre va a ser el que lo alabemos, siempre el que sea glorificado su nombre, ¿ok? Pero fíjate, personas tan cercanas a Jesús, con una enseñanza directa de parte del Maestro, durante tanto tiempo en que caminaron junto a Él, ¿sí? Necesitaron que Dios les explicara. Pero esta explicación, por muy simple y clara que haya sido, y sigue siendo simple y clara para nosotros, no deja de traer por consiguiente las mismas preguntas que todo creyente se hace. ¿Por qué Dios permite que yo sufra? ¿Sí? En otra ocasión, Jesús habló sobre la muerte de algunas personas que murieron en un accidente. Y dice así: aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En este caso, Jesús volvió a descartar la idea de que la tragedia y el sufrimiento son los resultados del pecado personal. Al mismo tiempo, Jesús hizo hincapié en el hecho de que vivimos en un mundo lleno de pecado. Y el pecado tiene efectos. Y tiene efectos en tu vida como creyente, en la vida de otro que es incrédulo, en la vida de un creyente que vive para Dios y es, y es justo delante de los ojos de Dios. O la tragedia también recae en un creyente que vive apartado para Dios. O sea, no tiene una relación directa con algo que uno haga. Entonces, eh, Jesús hizo hincapié en el hecho de que vivimos en un mundo lleno de pecado y sus efectos, por lo tanto, eh, van a ser siempre iguales para todos. Ahora, la gracia, y es principalmente la razón por la que nosotros aceptamos a Jesucristo, es que el pecado tiene también una grave y triste consecuencia, es la muerte eterna. Entonces nosotros ya nos libramos de la muerte por medio de haber recibido a Cristo. Y desde que recibimos a Cristo, nosotros ya estamos viviendo, sí, la vida eterna. ¿Ok? Y como estamos viviendo la vida eterna, sabemos que estamos bajo su cuidado. Y si estamos bajo su cuidado, todo lo que nos está ocurriendo, Él lo está permitiendo. Y si no lo está permitiendo, ¿sí? Y fue un efecto de algo que nosotros hicimos irresponsablemente, Él lo está usando. Al final de cuentas, todo lo que nos ocurre conlleva a Jesús a un solo camino, y es el camino del arrepentimiento. Aun cuando tú eres creyente, siempre vas a necesitar arrepentirte de algo. Y como creyente, puedes estar hoy día sufriendo algo que te esté endureciendo. Y esa situación que estás viviendo eh, no busca seguir endureciéndote, sino que en un momento determinado llegues a la conclusión de que Dios lo permitió. Y si Él lo permitió, es para un logro mayor, divinamente hablando. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás viene y recibe una instrucción de Dios. Tienes que compartir, lo voy a decir bien simple, tienes que ir a compartirle a todos los habitantes de Nínive, porque yo quiero que ellos se salven. Y Jonás le dice a Dios, ¿cómo se van a salvar? ¿No te das cuenta que son tremendos pecadores? Esa gente merece morir. Entonces viene, huye y termina escondido en un barco y finalmente este barco en medio de una tormenta, con Jonás metido en el fondo de una bodega, es sorprendido por Dios. Finalmente él va a regañadientes a Nínive, predica y la gente se convierte y se salva. Entonces, aun cuando tú no estés entendiendo lo que estás viviendo o experimentando, el sufrimiento que estás sintiendo, no cabe en tu mente como algo que Dios está permitiendo, va a llegar un punto en que Dios te va a encontrar fondeado en la última de las bodegas de un barco en medio de una tormenta. Y te va a decir, oye, despierta, esto es para mi gloria, y es para tu beneficio, y es para darte bendición. Y ahí vas a tener dos posibilidades, o acceder a entender lo que Dios está haciendo y darle gracias,
y vivirlo tomado de su mano para que Él te saque de forma gloriosa y lo termines alabando, o para que hagas como Jonás, a regañadientes, sabiendo que no tienes otra opción, decir, bueno, ya, ok, acepto lo que me está pasando, pero igual no lo entiendo. Son dos posibilidades. La primera es la que uno tiene que tomar. La segunda simplemente manifiesta tu necedad, ¿sí? Es como la misma situación que estaba viviendo el pueblo de Israel cuando recibe el jubileo. Tenían la decisión de poder tomar el camino que Dios les había indicado, y no solo iban a prosperar, sino que también iban a prosperar todos aquellos que de ellos dependían, y las generaciones venideras, si dejaban plasmado en el corazón de ellos la misma instrucción acerca del jubileo, o simplemente dejar de lado toda posibilidad de que Dios pueda hacer un milagro en tu vida y ver todo destruido. Entonces, eh, no te limites a algo tan simple como preguntarte por qué Dios está permitiendo esto en mi vida, o por qué Dios permite que este sufrimiento esté en mi corazón, o que este agobio, presión o angustia me está consumiendo. Sino, más que preguntarte por qué esto está sucediendo, o la raíz de la razón por la que esto está sucediendo, simplemente vuélcate a Él. Vuélcate a Él. Vuélcate a Él, porque el volcarte a Él va a permitir que todo se solucione. Esto no solo te lo puedo yo aseverar y asegurar porque yo lo digo, sino porque Dios lo dice. ¿Ok? Yo responderé tu clamor, yo te daré el anhelo de tu corazón. Todos mis pensamientos son de bien y no de mal para darte el fin que tú quieres. ¿Sí? Tu respuesta a tu oración llegará. Dios te lo está afirmando, pero también te está diciendo, si hay algo que te está afectando, Él lo puede llamar afán, tú lo puedes llamar enfermedad, afán, ansiedad, deseo, petición, como tú quieras. Pero dice Él, si tú lo dejas en sus manos, Él la va a tomar, esa aflicción, y la va a llevar a la solución. Y eso es una verdad absoluta. Ahora, podemos también preguntarnos si el inocente, hablando en términos técnicos, existe. Porque muchas veces uno dice, oye, pero, por ejemplo, este niño no merecía morir. Bueno, la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Por tanto, nadie es inocente. Ahora, eso es en el sentido de estar sin pecado. Pero también Dios es justo. Y sabemos que tantas personas que han muerto sin tener la conciencia del bien y del mal, como por ejemplo son los niños, los bebés que están en gestación y que sufren de un aborto por iniciativa de su madre o de algún doctor, en fin, por lo que sea, ¿sí? Están en el cielo. Dios es justo. Por eso también David lo hace ver tan patente en esa acción que hace que los súbditos de David dicen, oye, mejor no le digamos a David que su hijo murió, porque si cuando estaba vivo, su hijo, David, hacía una manifestación de un tremendo dolor. ¿Sí? ¿Qué va a hacer si nosotros le decimos que el hijo murió? Y cuando le dicen eso a David, David que tenía muy claro todo lo que Dios le había enseñado y había puesto en su corazón y en su mente, se baña, se afeita, se arregla y sale, y los súbditos lo quedan mirando y le dicen, oye, pero ¿qué onda? Y David le dice, oye, él no puede venir a mí, pero yo voy donde él está. Entonces con eso también Dios nos está diciendo que hay ciertas personas inocentes que pueden sufrir incluso la muerte, y, y hoy día tienen la justicia de Dios en sus corazones, y de seguro nos los vamos a encontrar en el cielo. ¿Ok? Por tanto, nadie es inocente, y esta naturaleza pecaminosa la hemos heredado de Adán, y como ya hemos visto, todos sufrimos sin importar si el sufrimiento puede o no estar relacionado con un pecado personal específico.
Y nosotros como creyentes que estamos en vías de madurar, debemos tener muy claro que no necesariamente el pecado, ¿sí? Conduce a tener un efecto que podríamos llamar aflicción. Por ende, tenemos que tener mucho cuidado de no hacer un juicio con respecto a lo que alguien está sufriendo, simplemente porque creer que él pecó y, entre comillas, merece el sufrimiento que le está afectando. Así que tenemos que tener esa claridad. Y esa claridad nos permite a nosotros poder discernir con respecto no solo a la voluntad de Dios, sino a que su voluntad sigue siendo buena, perfecta y agradable, incluso en medio de la aflicción. ¿Ok? Ahora, los efectos del pecado han impregnado todo. Y el mundo está caído y como resultado toda la creación sufre y gime. Eso dice Romanos 8:22. Dice lo siguiente. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, nunca, desde que Adán y Eva pecaron, la naturaleza ha dejado de gemir. Y ese gemido de la naturaleza es el gemido de cada uno de nosotros. ¿Ok? Ahora, probablemente, seguramente, habrán aflicciones que van a durar toda tu vida. No hay una respuesta específica de por qué, en algunos casos, esto puede ser así. Pero sin duda que si va ligado a la misericordia de Dios, tu entrega va a permitir que esa situación de aflicción o depresión, sea cual sea, se pueda sobrellevar incluso con gozo, incluso con gozo. Y es más, incluso como un gran testimonio para la gloria de Dios, incluso en alabanza a Dios. Ahora, siempre lo más doloroso de todo el sufrimiento tiene que ver con el sufrimiento de un niño. Los niños son lo más cercano a la inocencia que jamás hayamos visto en este mundo y para ellos el sufrimiento es verdaderamente trágico. A veces los niños inocentes sufren por el pecado de otros, negligencia, abuso, una conducción inapropiada que provoque un accidente, etc. ¿Sí? Y podemos decir definitivamente que el sufrimiento es el resultado de un pecado personal, no solo de ellos. Y aprendemos la lección de que nuestro pecado siempre afecta a los que nos rodean. En otras ocasiones los niños inocentes sufren a causa de lo que algunos podrían llamar actos de Dios, desastres naturales, accidentes, cáncer infantil, etc. Incluso en estos casos podemos decir que el sufrimiento es el resultado del pecado, en términos generales, porque vivimos en un mundo pecaminoso. Entonces estamos de nuevo atribuyendo todo lo que puede ser un sufrimiento que para nosotros no es entendible a la base de lo que es el sufrimiento en el ser humano desde que Adán y Eva pecaron. ¿Qué es esto? El pecado. Y el pecado afectó toda la naturaleza, afectó todo el mundo, afectó todo el ecosistema, afectó toda la vida, afectó la salud, afectó la mente, afectó definitivamente el corazón. ¿Ok? Ahora, la buena noticia es que Dios no nos dejó aquí para que sufriéramos inútilmente. Si los inocentes sufren, y no estoy hablando de los niños, sino que estoy hablando, por ejemplo, lo que dice que sufrió Job, vemos que Dios puede redimir el sufrimiento. Nuestro amoroso Dios, nuestro poderoso Dios, nuestro misericordioso Dios, ¿sí? Tiene un plan perfecto para usar ese sufrimiento a fin de cumplir su triple propósito. Y esto es extraordinario. Primero, va a usar el dolor y el sufrimiento para atraernos a Él, de modo que nos aferremos a Él. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones,
En otras traducciones dice, en el mundo tendremos presión. En otras se amplía la palabra aflicción y dice, en el mundo tendremos dolor, angustia, muerte, presión, aflicción, enfermedad. Entonces las pruebas y la angustia no son algo inusual en la vida del creyente. No lo son en la vida del incrédulo, de todas maneras, pero no son tampoco extrañas en la vida del creyente, ¿sí? Y son parte de lo que significa ser una persona en un mundo caído. En Cristo tenemos un ancla que se mantiene firme en todas las tormentas de la vida, pero si nunca navegamos hacia esas tormentas, ¿cómo vamos a saber que estamos anclados a Cristo? Es en momentos de desesperación y tristeza que nos acercamos a Él. Lamentablemente, siempre ha sido así, ¿sí? Y somos sus hijos, siempre lo encontramos allí esperando para consolarnos, para sostenernos en todo momento, para darnos la mano, para buscarnos, para arrullarnos, para cobijarnos, para darnos aliento, a veces directamente por parte de Dios, a veces indirectamente por parte de algún creyente, a veces directamente por algo que Dios nos dice en su palabra, a veces indirectamente por algo que alguien dice a través de una predicación. En fin, da lo mismo. Pero si somos sus hijos, siempre vamos a encontrar que Él está ahí, dispuesto a consolarnos y a recibirnos. Lamentablemente siempre el dolor, la enfermedad, la angustia, el problema nos hace acercarnos a Él. Entonces Dios, si sabe que es la forma para que nos acerquemos, indudablemente tiene que permitirlo. Y cuando Él lo permite, ¿sí?, es la manera en que Dios nos puede mostrar su fidelidad, la manera en que nos asegura que si permanecemos en Él, si permanecemos cerca de Él, todo es mejor. Todo es mejor. Hay consuelo, hay amor, hay complacencia, hay descanso, hay paz. Una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y es una paz que no da el mundo, sino que la da solamente Cristo y se encuentra solamente en Él, ¿sí? Otra ventaja es que al experimentar el consuelo de Dios, ¿sí?, a través de las pruebas, somos capaces de consolar a otros de la misma manera. Entonces muchas veces nosotros tenemos la capacidad de poder entender que muchas veces nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestra presión, nuestra enfermedad está dispuesta para dar consuelo a otros, para dar consuelos a otros. Segunda de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces al final, sabes que es algo recurrente, nos va a pasar a nosotros, le va a pasar a otros. Lo que yo reciba de consuelo, lo voy a dar de consuelo, y ese que está siendo afectado por algo, está recibiendo el consuelo que yo ya recibí, y yo se lo estoy dando para que se lo dé a otro. Al final es una cadena. Ahora, en segundo lugar, nos demuestra que nuestra fe es real a través del sufrimiento y el dolor, que son inevitables en esta vida, muestran que nuestra fe es genuina, ¿sí? La forma en que respondemos al sufrimiento, especialmente cuando sentimos que ha sido por acciones que nosotros no provocamos, ¿sí?, está determinada por la autenticidad de nuestra fe. Porque todos aquellos que tienen fe en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, no serán aplastados por el sufrimiento, sino que saldrán de la prueba con su fe intacta, habiendo sido probados, ¿sí?, por el fuego, para que sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es 1 de Pedro 1:7. Entonces, los fieles no aprietan los puños contra Dios. Los fieles, los que son discípulos, los que son hijos y se sienten amados profundamente por Dios, no cuestionan su bondad. Por el contrario, lo consideran puro gozo, sabiendo que las pruebas demuestran que son verdaderamente hijos de Dios. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación,
que soporta la prueba, que soporta la aflicción, que soporta la presión, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Imagínate, hay un galardón para aquellos que sufren y que dan a dicho sufrimiento el entendimiento preciso de que es Dios el que ha permitido por un bien mayor, absolutamente. Finalmente, Dios también usa el sufrimiento para apartar nuestros ojos de este mundo y llevarlos al próximo, al mundo eterno. La Biblia nos exhorta continuamente a no quedar atrapados en las cosas de este mundo. Y Satanás lo único que busca es atraparnos en esta telaraña, que nos puede conducir a una aflicción mucho mayor y mucho más extensa. Sino que Dios quiere que miremos el mundo que viene. Por eso siempre los salmos, algunos proverbios y algunos poemas del Antiguo Testamento hablan de que pongamos los ojos en el cielo. Nos dice que elevemos la vista, porque de la altura viene la bendición. De la altura viene la bendición. Y cuando nosotros ponemos la vista en el mundo venidero, los inocentes que somos nosotros, empezamos a darnos cuenta que esta inocencia es relativa, porque fuimos pecadores y aún lo somos aún cuando tenemos a Cristo ahora. Y estamos en un mundo caído donde la inocencia no existe. Y por ende estamos afectos a que nos puedan pasar cosas. Y hoy día estamos entendiendo que muchas de las cosas que nos están pasando son atribuibles a Dios por su misericordia y su bondad y por el trabajo que quiere hacer en nosotros. Y algunas de las que no somos directamente responsables porque nos han afectado, Dios las está usando también para su beneficio. Y de las que nosotros somos directamente responsables, Dios también las está usando para nuestro beneficio. Por ejemplo, no sé, saliste, tomaste, te emborrachaste, conduciste, chocaste y atropellaste a alguien. Y eso trae como consecuencia a lo mejor la cárcel. Eso no lo permitió Dios, lo permitiste tú. Y la consecuencia es consecuencia de lo que tú hiciste. Pero igual Dios eso lo puede usar para su beneficio. Entonces, cuando Dios nos dice que no miremos este mundo en medio de nuestra aflicción, sino miremos el mundo venidero, hay una aseveración de parte de Jesús. Y dice, mi reino no es de este mundo. Y tú y yo pertenecemos a su reino. Entonces, los que le siguen a Jesús no ven las cosas de esta vida como buenas o malas, como simplemente el final de la historia. Incluso aquellos que sufrimos y que soportamos el sufrimiento, por terribles que estos sean, por dolorosos que sean, por extensos que sean, por graves que sean, ¿sí? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Y puede hacerte otra pregunta. Quizás también sea una pregunta que tú te estás haciendo. ¿Podría Dios evitar todo el sufrimiento? Sí, absolutamente todo. ¿Y sabes cuándo lo vamos a comprobar? A partir del milenio. Dios dice, voy a enjugar toda lágrima, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más enfermedad, no va a haber más hambre, no va a haber más desigualdad, nada te va a faltar, de verdad, todos tus anhelos van a estar cubiertos, no habrá el deseo que tú puedas llegar a decir no se cumplió. Es más, Dios asevera, antes de que vayas a orar, y por eso no va a haber oración en el milenio por parte de nosotros, porque los que vayan, ¿cómo se llama esto?, naciendo en este tiempo, van a tener que pedir algunas cosas, sobre todo a Jesús de manera directa. Dice Dios que ni siquiera van a poder pensar cuando ya Dios esté dando
lo que se necesita. O sea, qué extraordinario es fijarse en el mundo venidero. Qué extraordinario es fijarse en que vamos camino a escuchar la trompeta de Dios. Qué maravilloso es fijarse que la muerte ya no está sobre nuestra vida, que, que Él ya la venció. Qué maravilloso es saber que en un momento vamos a abrir los ojos, cuando los cerremos acá, en una fracción milésima de segundo, ¡pum!, y frente a Jesús. Qué maravilloso es saber incluso que vamos al tribunal de Cristo, donde vamos a ser purificados por completo, y se purificará todo aquello que nosotros no lo hemos permitido a Cristo purificar en esta vida por nuestra necedad. Qué maravilloso es pensar lo que va a ser el milenio, 1000 años viviendo en el Edén, con Cristo presente, sirviéndole. Qué maravilloso es después saber que viene tierra nueva y cielo nuevo. Y este mundo va a ser destruido, vamos a la eternidad, al tercer cielo, a ver las mansiones que Jesús está preparando para nosotros. No sé a ti, pero a mí me entusiasma. Me entusiasma pensar en lo que viene. Me entusiasma relatarle de repente a mis nietos las cosas que van a poder hacer, ¿sí? Viajar por el espacio, nadar bajo las aguas, de mares que no conocemos, estar en compañía de los animales que hoy día nos atemorizan, poder saltar de planeta, galaxia, no sé, estar con gente que nunca has conocido y saber que van a ser tus hermanos, no sé, son cosas que a mí me maravillan. Ahora, eh, Dios puede evitar todo sufrimiento. Y de hecho es más, lo puede hacer aquí, en esta vida. Después de que haya sufrido un poco, sí, puede evitar todo el sufrimiento posterior. Pero también Él nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En última instancia, y como algo para finalizar, el sufrimiento es parte de todas las cosas que Dios está usando para cumplir sus buenos propósitos. Su plan es perfecto. No va a dejar de ser perfecto. Porque tú o yo suframos, u otros sufren, ¿sí? Su carácter es impecable. No tiene que haber en tu mente ni en tu corazón duda alguna con respecto a la providencia que Dios está eh, trayendo a nuestra vida, ¿sí? Y, y simplemente date cuenta que si estás confiando en Dios, nunca vas a ser decepcionado. Jamás vas a ser decepcionado. En medio de tu sufrimiento vas a albergar algo precioso, que es, por ejemplo, orar por otros. Y no solo por ti, y por lo que tú estás afectado o afectada. Y vas a ver cómo Dios le está respondiendo. Y te vas a dar cuenta también que dentro de todo tu sufrimiento estás buscando a Dios no solo para complacerte a ti, sino para que Él complazca a otros. Entonces nunca vas a ser decepcionado. Y si estás sufriendo por algo, te quiero animar, de verdad te quiero animar a creer que Dios va a sanar tu herida. Créelo, Él es capaz, tiene el poder, Él es suficiente para sanar tu herida. Cuando Dios es suficiente para ti. Jeremías 30, versículo 17, en la versión de las Américas, dice así: porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te han llamado desechada, diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa por ella. Te quiero decir algo, Dios es bueno siempre, Dios es bueno siempre, y se ocupa de todos nosotros, sus hijos. Dios es bueno siempre, Dios es bueno siempre, y te devolverá la salud, y sanará tus heridas, porque el Señor lo está declarando, ¿sí? Y aunque te digan, esta o este es de Sión,
y nadie se preocupa por ella o por él. Es un error, es una mentira, es una falacia. Dios es bueno siempre. Se ocupa de ti, se ocupa de mí, se ocupa de sus hijos, porque nos ama. Profundamente nos ama, hasta el infinito. Y por eso dio a su Hijo. Anímate a creer con todo tu corazón que Él vendrá y que antes te rescatará de tu dolor. Vamos a orar. Bendito Dios. Ven pronto, Señor, a rescatarnos de nuestro dolor, a sanar nuestra herida. Y si en nuestra mente, Señor, hay eco de lo que algunos dicen con respecto a ti, haz lo que se disipe, Señor, absolutamente, porque tú eres bueno, Dios. Eres poderoso, eres verdadero. Tus promesas son en el sí y en el amén. Somos tus hijos, tu creación. Los amas profundamente, Señor. Y hoy queremos declarar que te damos gracias, Señor, por las aflicciones, por las presiones, por los dolores, las angustias y la enfermedad que pudiésemos estar experimentando. Porque sabemos que si vivimos para ti, Señor, las usarás para tu gloria. Y tú nos vas a consolar. Y voy a poder dar yo y mis hermanos consuelo a otros. Bendito sea, Señor. Gracias por ser bueno siempre, por estar ahí, Señor, por ser único. En el nombre de Jesús. Amén.